Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo acto del Ateneo de Ocaña, un nuevo acto cultural dentro de la programación que tiene establecida el Ateneo de Ocaña. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí esta tarde, en un viernes ya de febrero, en el que vislumbramos la primavera y las flores de los almendros empiezan a hacer acto de presencia. Quiero decir antes de comenzar que esta tarde, como todos ustedes saben a través de la cartelería y de las redes sociales, el tema que vamos a tratar es el del estado de bienestar. Pero el Ateneo, antes de entrar en la charla correspondiente, siempre hace un preámbulo. Entonces, este preámbulo es el cuarteto Armonía, en el que podemos decir que hay dos términos que son indesligables, ¿no? Estos dos términos son Ateneo de Ocaña y cuarteto Armonía. ¿Por qué digo esto? Porque dicen que es de bien nacido ser agradecido. Y digo esto porque el cuarteto Armonía, el viernes pasado, tuvo una actuación en el convento de los padres dominicos de Ocaña, y el Ateneo de Ocaña ha recibido innumerables felicitaciones por esa actuación. Por eso quiero hacer público el agradecimiento a esa actuación y a la dedicación que tienen con nosotros, con el Ateneo de Ocaña, el Cuarteto de Armonía, y para ello voy a pedir que, si cabe de una manera especial, hoy recibamos con un fuerte aplauso a nuestro cuarteto, que como siempre nos va a dedicar el oído. Cuando quieran, Cuarteto de Armonía, muchas gracias. Sul mare luccica
Santa Lucía, canción popular italiana compuesta en el siglo XIX por Teodoro Cottrau. Se sigue interpretando en nuestros días y el primero que la cantó fue el gran Caruso. Los barqueros que guían a los turistas por la bahía de Nápoles van describiendo las maravillosas vistas del Vesubio y de la isla de Capri, haciéndoles observar el reflejo de la luna en el agua mientras son mecidos por el suave oleaje y arrullados por la ligera brisa del mar. Y a continuación vamos a cantar El milagro del amor. Es una canción escrita por Nino Rota, un compositor italiano también, para la película El Padrino, dirigida por Coppola en 1972, y el tema fue aspirante al Oscar. Es uno de los más brillantes y exitosos del mundo del cine. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurran mi amor, y soy feliz al comprender que estás llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy el mundo de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de ilusión. Y al escuchar tu corazón, entre mis brazos lo he fundido con mi amor. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurran mi amor, y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso el mundo de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro que ha de vivir eternamente los dos, y el manantial de la ilusión del que bebemos solamente tú y yo. Juanito, una maestra andina, escuchó contar una historia a un hombre de 75 años, transcribió un poema de la misma y surgió esta canción muy triste y muy conocida en tus palomitas se lamentaban llorando, y la una a la otra se consolaban diciendo: ¿quién te ha cortado tus bellas alas, amor? O algún pasario ha sorprendido tu vuelo. O algún pasario ha sorprendido tu
compuesta por el estadounidense Rogers en 1959, se hizo famosa por la película Sonrisas y Lágrimas. Edelweiss, en español, Flor de las Nieves, es una flor que se encuentra en los Alpes austríacos y aparece en el reverso de algunas monedas, considerándose símbolo de valor y coraje. La reina del placer. La habanera es un género musical originado en Cuba, a principios del siglo XIX. Toma su nombre de La Habana, su capital, y curiosamente las más conocidas son de autores españoles, como la que vamos a interpretar. La compuso Xavier Montsalvatge y su armonización es del año 1927 por obra del francés Alain Langret. Me voy a ultramar, es punto mejor. Allí nacen las niñas que medio color, que tienen unos ojos para enamorar, que con su mirada me mata de amor. En Cuba está la reina del placer, la hermosura del piel, la rosa sin color, que con su mirada me abre el corazón. A nadie como a ti, ay, en el mundo amaré. Cuando a Puerto de Mar de Cuba pisé, vi a una mulatita que con su mirar en triste sonrisa me dio a comprender que en ella existía la dulce pena. Ven hacia mí, amada de corazón. Tú eres la mujer que tembló mi pasión, que con su mirada me abre el corazón. Virgen de la Merced, ay,
Para finalizar, vamos a cantar Aleluya, del cantante y compositor Leonard Cohen. Es una de las canciones más emblemáticas del siglo XX. La letra, de gran espiritualidad, está cargada de referencias bíblicas, utilizando los salmos de David y el libro de los jueces. I heard there was a secret chord, not they we play and in praise the Lord, but you don't really care for music, do you? It was like this, therefore they fell, they might not fall, they may or may, they but forget, composing, Hallelujah. Cuarteto de Armonía es impagable la dedicación que tenéis hacia el Ateneo de España. Os voy a dar un ramo de flores como señal de agradecimiento. Antes de continuar, quiero leer una frase dedicada al Cuarteto de Armonía, porque anoche cuando estaba dando un repaso para la presentación, me salió sin darme cuenta, y estaba por vosotras y por ti. Dice: no hay palabras para expresar el deleite con el que disfruta nuestro oído al recibir el sonido envolvente de vuestras voces. Muchas gracias, Cuarteto. Bien, y ahora vamos a empezar con el acto que nos trae esta tarde aquí, con el estado de bienestar. El ponente que nos va a hablar
titulado su charla de la siguiente manera. Primero hará el título lo ha dicho así: los ciudadanos como núcleo del estado de bienestar, Sistema Nacional de Salud. En principio hará una breve aproximación histórica a la evolución del pensamiento político en relación al ciudadano y al Estado, desde los periodos helenístico, romano, cristiano, ilustración, liberalismo y socialismo. Después continuará con una aproximación al estado del bienestar y las razones de su existencia. Continuará con el estado del bienestar y la Constitución española, y para finalizar nos hablará un poco de uno de los pilares del estado del bienestar, el Sistema Nacional de Salud. La persona que nos va a hablar es Rafael Díaz Regañón García Alcalá. Nació en Nolejas el 25 de octubre de 1949, con residencia actual en Villatobas. Se educó aprendiendo sus primeras líneas e inicio del bachillerato en el colegio Nuestra Señora de los Desamparados, finalizando el bachiller en el colegio Santiago Apóstol, ambos de Nolejas. Estudió formación profesional en una escuela de formación profesional del Ejército del Aire. Sus estudios universitarios los realizó simultáneamente con el trabajo. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Pública, también por la misma universidad, especialista en Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá, doctorando en Hacienda Pública y con estudios no finalizados de Ingeniería Técnica e Industrial. En su experiencia profesional cuenta con una extensa vida y ha trabajado en la maestranza aérea de Cuatro Vientos como técnico electricista, en el sector de la tecnología de la información y la comunicación como técnico, analista e ingeniero de sistemas. En la administración pública es titulado técnico superior, trabajando en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el Servicio de Salud Pública del Principado de Asturias como técnico superior, en el SERCAM como coordinador de estudios y análisis económicos, en la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades, en el Gabinete del Consejero como coordinador de estudios. Ha sido director de gestión en el área sanitaria de Ceuta, Hospital y Atención Primaria. En el Ministerio de Sanidad ha sido asesor de la ministra, en la Federación Española de Municipios, director general de Recursos y Gestión. También ha sido representante de las comunidades autónomas, en concreto de Castilla-La Mancha, en las reuniones del Consejo de la Unión Europea en los ámbitos de sanidad, servicios sociales y empleo. Ha sido y es profesor colaborador en diferentes máster, Universidad Autónoma de Madrid, CEU, etc. Y ha sido, entre otras cosas, profesor de la Escuela Julián Besteiro de UGT. Ha publicado en diferentes revistas y es coautor de varios libros. En el plano político ha sido miembro del Comité Coordinador Federal de Sanidad del PSOE, del Comité Coordinador de Seguridad del Partido Socialista de Madrid, colaborador de distintos órganos regionales, provinciales y municipales del Partido Socialista, concejal y portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Villatobas, legislatura 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023. Secretario General de la Agrupación de Villatobas desde 2012, tiene 73 años, está casado con 2 hijos y está jubilado. Tenemos a un excelente ponente del que podemos sacar partido. Cuando quiera, Rafael. Buenas noches. En principio, muchas gracias por su presencia a este acto y espero que lo que cuente sea de interés y pueda ser útil también para reflexionar sobre algunos aspectos del estado de bienestar. Es un honor para mí el poder tener una charla, una conferencia en este ámbito de la Casa de Cultura de Ocaña, un pueblo que soy de Nolejas, pero Ocaña para nosotros es como casi nuestro pueblo, por la cantidad de gente que conocemos y de vida que hemos tenido aquí. Y quiero agradecer a la Junta Directiva del Ateneo que haya tenido la amabilidad de invitarme a este acto.
y agradecer y felicitar al Grupo Armonía por su estupenda y extraordinaria interpretación. Bueno, cuando me invitaron a dar esta conferencia, en principio pues, es un tema que tiene tal amplitud que es difícil sintetizarlo en un rato de 30, 40, 45 minutos. Daría para mucho más. Pero me pareció un tema interesante, sobre todo por el grado de actualidad que tiene el hecho de la existencia del estado de bienestar. Voy a intentar resumir brevemente la parte más de la evolución histórica de lo que puede significar desde el punto de vista de ciencia política la idea de lo que es el Estado, cómo se llega a él, para luego comentar lo que es el estado de bienestar y el Sistema Nacional de Salud, tal y como ha dicho Bauti. Por cierto, gracias por la presentación. La sociedad humana, la gente, siempre intentamos aglutinarnos en torno a nosotros, en torno a algo como una forma de defensa en nuestros intereses y como una forma de organizarnos la vida para tener, digamos, una proyección de futuro. A lo largo de la historia ha habido muchos pensadores que han evolucionado y han reflexionado sobre la existencia de la persona como ciudadano, no con este concepto todavía al principio, y sobre la sociedad en la que uno vivía. Tenemos que remontarnos, al menos en el mundo occidental, a lo que son las teorías y el pensamiento helenístico de la Grecia antigua, donde sus filósofos reflexionaron en este sentido, y algunos de ellos hoy todavía, ya sea Aristóteles o Platón, siguen estando en la cátedra de las grandes universidades. El tiempo pasa, después de Grecia vino Roma. Roma tenía una mayor complejidad a la hora de organizarse social, política y económicamente, sobre todo por la extensión. Grecia, los filósofos griegos pensaban en un entorno relativamente pequeño de superficie, pero los romanos, en su idea de implantar su cultura en el resto del mundo, consiguieron implantar un imperio, hacer un imperio que obligó a tener un grado de organización y una estructura social muy importante, y sus filósofos también aportaron mucho, Escipión, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, a lo que puede ser la ciencia política que ahora disfrutamos de ella. El mundo cristiano aparece en el siglo IV o V con pensadores de la talla, bueno, pues de San Pablo, y luego aparecen lo que llamamos los padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio. Sobre todo San Agustín escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, en el cual reflexiona sobre cuál es el papel del hombre en este tipo de sociedad en su momento. Entonces reflexiona y dice que el hombre es espíritu y cuerpo, y por tanto es a la vez ciudadano de este mundo y de la ciudad celestial. En esto coincidía con lo que expusieron en su momento Séneca y Marco Aurelio, que dijeron que el hombre es ciudadano de dos ciudades: la ciudad de nacimiento y la ciudad de Dios. Las teorías de San Agustín perduraron hasta prácticamente la Edad Media, en la idea de que para que hubiese un buen gobernante tendría que haber un buen cristiano, tendría que ser un buen cristiano. Llegamos a la Edad Media y San Agustín y Aristóteles siguen estando presentes en el pensamiento, pero surgen las dos órdenes mendicantes más importantes que ha habido en el continente europeo, como son los franciscanos y los dominicos, con sus digamos, filósofos que reflexionan también en torno a cuál es el papel del hombre, y en este caso ya se añade cuál es la relación entre la Iglesia y la
el emperador, que se llama, o el papado y el imperio, para organizar la vida de los países. En este ámbito aparece la figura, bueno, de los franciscanos, están Duns Scoto y Roger Bacon, y Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, que es uno de los pensadores que dieron casi forma a lo que en el futuro iba a ser el Estado en la época, en los dominicos. En esta época, en el siglo XII-XIII, empieza a haber, digamos, un comercio floreciente en algunas zonas europeas, empieza a surgir una burguesía, digamos, importante, que acumula capital, pero que no tiene poder político, porque el poder político en aquellos años estaba, digamos, centrado o estaba reservado a lo que era la realeza, la nobleza y el papado. En el siglo XVI surge la figura posiblemente de uno de los pensadores que más ha influido en la historia de la evolución histórica del pensamiento político del Estado, que aún hoy todavía tiene un libro que es el libro de cabecera de muchos gobernantes, que es Maquiavelo. Maquiavelo retoma la filosofía griega frente a la mentalidad antigua del cristianismo medieval y influye mucho en la forma de actuar de algunos de los gobernantes europeos de aquel momento. Un hecho importante en el siglo XVI ocurre con el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, que dan lugar a posiblemente el primer Estado que hubo en la historia de la Europa moderna, si podemos considerar aquella época así, y uno de los estados más potentes que había en aquel momento del siglo XVI. Pasamos por las texturas de las teorías de Lutero, el protestantismo y la reforma y contrarreforma, que tuvieron su influencia también como consecuencia de la implicación directa de Carlos I de España en este complejo mundo que tenían en aquel momento. Y surge frente a la reforma la Compañía de Jesús, que también aporta filósofos que contribuyen a repensar y pensar cómo puede ser la sociedad de aquel momento. Y en concreto aparece, digamos, la figura de Juan de Mariana. Y es en el siglo XVII cuando las guerras que hubo en Inglaterra, la primera y la segunda revolución, cuando aparecen dos filósofos, que era Tomás Hobbes y Juan Locke, donde empiezan a plantearse en qué forma hay que considerar el nacimiento del hombre y cómo tiene que estar, digamos, cuál tiene que ser su relación con algo superior a él, que en ese momento no tiene nombre. Esto le llaman el Leviatán, y vienen a decir que el hombre nace y luego con todos los derechos, pero que cede parte de sus derechos y hace un pacto con otros hombres para dar lugar al Leviatán, que lo llama pacto social. En el siglo XVIII, que denominado siglo de las luces, el debate político se traslada a Francia, y con la Ilustración aparecen figuras como Montesquieu, Diderot, Voltaire, pero sobre todo aparece Jacques Rousseau, que escribe un libro que se llama El contrato social, en el cual viene a plasmar de una forma explícita en qué forma el hombre, que nace libre y con todos los derechos, cede parte de sus derechos a ese ente superior que es el Estado, y el Estado a cambio le da protección, le garantiza la justicia, etc. O sea que el Estado al final es un ente abstracto que aún actualmente no sabemos qué es, está ahí, y que toda la ciudadanía lo aceptamos como tal. A esto hay que añadir la Revolución Americana con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que es la ruptura que se origina en la sociedad entre las monarquías absolutas y esta clase nueva floreciente que era la burguesía. La burguesía, digamos, y el pueblo empujó al pueblo a la revolución, se hizo la Revolución Francesa,
y dio lugar a lo que es el Estado moderno actual. El contrato social de Rousseau dio lugar a un documento escrito que era como la escritura pública de ese contrato, que es lo que llamamos Constitución. O sea, las constituciones que tenemos actualmente son la escritura pública de este contrato social. No podemos olvidar en esta trayectoria las aportaciones que en el siglo XIX y XX se hicieron desde un tipo de planteamiento más rupturista, cual es el anarquismo, lo que llamamos socialismo utópico, con Saint-Simon, Fourier, etc. Y luego el socialismo científico, encabezado por Carlos Marx y Federico Engels. En esto donde se hablaba de la toma del poder del proletariado y de las clases populares y trabajadoras. Y a finales del siglo XIX aparece la figura de Edward Bernstein, que hizo un revisionismo de lo que es el marxismo y dio lugar a lo que llamamos la socialdemocracia alemana. Es decir, que Bernstein planteaba que había que utilizar los sistemas democráticos para coger el poder y hacer las transformaciones necesarias dentro de los estados orientadas a conseguir la mayor igualdad posible entre los ciudadanos. Este puede considerarse el origen del estado de bienestar, aunque las primeras acciones orientadas a implantar el estado de bienestar no se dieron con gente que pensase, digamos, en el socialismo, si se puede llamar así, sino que la primera acción ocurrió en 1881 y se dio en Alemania con el canciller Bismarck en la República de Weimar, y montó, que puso sobre la mesa la necesidad de tener una seguridad social que protegiese a los trabajadores, y lo puso sobre la mesa y dio lugar a lo que llamamos seguridad social de carácter profesional. Bismarck no tenía la idea porque pensase que los trabajadores tendrían que tener mejores condiciones, sino que como consecuencia de la aparición del manifiesto comunista pensó que posiblemente los trabajadores podían irse a un mundo más revolucionario, y entonces intentó hacer políticas para integrar a la clase trabajadora en el sistema. Más avanzado que eso, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942 y 1944, en Inglaterra, el ministro hace lo que se llama el primer informe Beveridge, que se llamaba Beveridge, y el segundo informe por el cual plantean la necesidad de dar una protección social a toda la población que hubiese en el país, y sobre una base clara, que tenía que haber pleno empleo. Churchill en aquel momento se opuso a estos planteamientos, y esto dio lugar a algo que llamamos seguridad social de carácter universal, que es la prestación de un servicio no por ninguna causa concreta o específica de cada ciudadano, sino por el hecho de ser ciudadano. En España ocurre una evolución muy rápida, desde muy antiguo, de los modelos de implantación de algunas políticas de carácter social. La primera fue en 1900 y luego va evolucionando en el tiempo hasta la promulgación de la Constitución en 1978. Entonces hay una cuestión que debemos de tener en cuenta cuando hablamos del Estado, y es que inicialmente se constituye un Estado que llamamos un Estado liberal, es decir, que quiere ser neutro frente a las desigualdades sociales, y luego aparece, digamos, políticas tendentes a paliar esas desigualdades, y es lo que constituye el estado de bienestar. La Constitución española, que sabéis que se aprobó en 1978, en su artículo 1,
dice algo así como que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Este artículo 1, este precepto de la Constitución española no está en todas las constituciones del mundo. O sea, la Constitución española se inspiró mucho, los constituyentes se inspiraron mucho en sus aspectos esenciales en lo que era la Constitución alemana y la Constitución italiana. ¿Y por qué? Porque eran las dos constituciones más modernas que había en el mundo en el momento en que se hizo la Constitución española. La Constitución alemana es del año 1945 y es una constitución dictada por los ocupantes del país, o sea, es decir, que Alemania, los ciudadanos alemanes no hicieron su constitución, sigue estando vigente, y la Constitución italiana pues parece más o menos tiene el mismo tema. Entonces los constituyentes se inspiraron en esta Constitución para determinar este artículo 1 y este precepto por el cual nos viene a decir que el Estado no es un ente neutro frente a las desigualdades que tenga la población y en consecuencia tiene que tener una parte activa para paliarlas, evitarlas y a ser posible eliminarlas. Hablando de un sistema democrático, ¿no? El Estado, a partir de este momento, en España empieza a plantearse la necesidad de evolucionar con esta Constitución hacia un estado de bienestar potente, si lo podemos llamar así. Entonces el estado de bienestar es un estado que cumple las funciones del Estado clásico, pero además añade, las funciones del Estado clásico son normalmente justicia, defensa y algunos otros servicios, y añade una serie de políticas públicas orientadas a conseguir evitar desigualdades en la población, en todos los aspectos. Las políticas públicas que se propugnan del estado de bienestar tienen que ver están más relacionadas con los ciudadanos, por ser ciudadanos, que con los ciudadanos por tener alguna característica especial que origine que haya que ayudarlos. Entonces, los servicios que se ponen en marcha son servicios de carácter universal, y hay 4 pilares básicos que dan lugar a la constitución del estado de bienestar con carácter general, que son el estado de bienestar, la educación, la salud, las pensiones y los servicios sociales, siempre bajo los principios de dignidad, de igualdad de derechos básicos, de responsabilidad pública, de acceso universal, por proximidad, integración y participación, y por la calidad de profesionales y protección social que lo integran. Hasta el momento de la Constitución, hasta los años 80, la Constitución española, tenía en su forma de actuar, los gobiernos de entonces mantenían cuál era el sistema de protecciones sociales que había en España hasta ese momento, y no hubo muy grandes modificaciones. Teníamos unos sistemas de protección social fundamentados en algo que se llamaba la beneficencia pública, que permanecía en el ámbito del régimen local, de la ley de régimen local. Existía algo que se llamaba las cartillas de beneficencia, la gente más mayor a lo mejor se acuerda, yo no. Asumía la asistencia sanitaria y la asistencia social de los ciudadanos registrados en el padrón de pobres, y existían hospitales de beneficencia, e incluso en los municipios había, hasta el siglo XIX, mediados del XX todavía, había hospitales que atendían
a personas que tenían con muchas necesidades. El resto de la población se tenía que buscar la vida, tenía sus aseguradoras privadas. En los pueblos existían, si recordáis, la iguala de los médicos y de los practicantes, y cada uno se pagaba como podía si tenía alguna necesidad de asistencia sanitaria. La seguridad social, cuando llega la Constitución, estaba constituida, se constituyen 3 institutos: el INSALUD, el INSERSO y el INS, y cada uno de ellos tiene su función, sin más, sin más dilación. Y la Constitución española establece en su artículo 43 un elemento importante, que es la protección, el derecho a la protección de la salud. Aquí me gustaría aclarar alguna cuestión, y es que la Constitución habla del derecho a la protección a la salud, pero no dice en qué forma hay que proteger la salud. Con bastante frecuencia escuchamos a algunos líderes políticos o sindicales o gente de opinión en los medios que hablan de que la Constitución habla de que tiene que ser atendido por un sistema público de salud. La Constitución no dice eso. La Constitución habla del derecho a la protección de la salud. Y como hay que hacer efectivo ese derecho, en la época que llamamos la época casi prodigiosa, casi una década que bueno, pues supone un cambio tan importante en España, como que prácticamente quedamos equiparados con la gente de otros países, y es la época en la que en las elecciones municipales, las elecciones generales, en el año 82 gana el Partido Socialista Obrero Español, y entonces inicia una serie de actuaciones orientadas a implantar en España lo que en aquel momento los dirigentes políticos del gobierno entendían que debía de hacerse para que España fuese un país, digamos, moderno, democrático en toda su amplitud, y que su población estuviese protegida. En el año 82 se inicia todo un elenco de promulgación de leyes que dan lugar a lo que luego fue o iba a ser el estado de bienestar en España. Se dan leyes desde el punto de vista educativo, se crea una educación universal para todo el mundo en los primeros años de la vida de las personas. Se crea un sistema de salud, un sistema nacional de salud que da atención sanitaria a toda la población. Se crea un sistema de servicios sociales y se universalizan también las pensiones. La diferencia entre un sistema de carácter universal y un sistema de carácter profesional, que llamamos, es que el que tiene carácter profesional es un sistema que solamente protege a las personas que cotizan a la seguridad social. Si recordáis, hasta el año 1986, que se publica la Ley General de Sanidad, la asistencia sanitaria solo se daba a los trabajadores y empresarios cotizantes, y los que no eran cotizantes pues tenían que buscarse la vida como pudiesen. A partir de la Ley General de Sanidad, en el año 1986, cambia el concepto y la sanidad pasa a ser un bien social de carácter preferente que hace efectivo un derecho establecido en la Constitución a través de la asistencia sanitaria de carácter universal. Y con esto se crea el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud
usa como herramientas para hacer su función digamos, los recursos asistenciales que tenía la antigua seguridad social y otros nuevos, y se cambia por completo en la concepción en qué forma tenemos que dar la asistencia. Se organiza el país en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas reciben las transferencias en salud, la primera en el año 81 y las últimas en el año 2002, y en las comunidades autónomas se organizan, por no irnos a otras, en el caso de Castilla-La Mancha, en áreas de salud. Tenemos 2 áreas de salud, Talavera y Toledo. Las áreas de salud se organizan en zonas básicas de salud. Cada 3-4 municipios es una zona básica de salud, y la zona básica de la asistencia en los municipios se da a través de los consultorios locales. La pretensión, cuando se hizo este sistema, se tomó como modelo un sistema que hoy había unas noticias por ahí que creo que quien la había puesto sobre la mesa no sabía de lo que estaba hablando, con todos los respetos, y es el Sistema Nacional de Salud inglés, el NHS, el National Health Service. Se tomó como modelo que ya estaba implantado en algunos sitios como Noruega y algunos otros países europeos, y se consideró que era el modelo más idóneo para implantar en España. Hoy el consejero de Salud, de Sanidad de Madrid, decía que quería montar un sistema como el inglés, que no tenía médicos y solo tenía enfermeras. Bueno, no es así. El sistema inglés es un sistema de atención integrada. Es un sistema de atención integrada que incluye la atención primaria y la medicina de familia y comunitaria, y este sistema que nos hemos dado nosotros es un sistema, digamos, que tiene un componente muy social. Tiene la ventaja de ser una herramienta con capacidad redistributiva importante. Es un sistema que evita que haya zozobra y preocupación en la población como consecuencia de que uno esté enfermo. Podemos estar tranquilos, nuestro sistema va a atender a toda la población, sea cual sea su origen y sea cual sea su condición. Y yo creo que debemos estar orgullosos de 2 cosas. Una, de haber conseguido, digamos, en los últimos 40 años, conseguir un país que se ha puesto a la altura de los países más desarrollados del mundo desde el punto de vista no solamente económico, sino también social. Tenemos una legislación y unas normativas que obligan al Estado a hacer acciones orientadas a evitar desigualdades en todos los aspectos. Tenemos un sistema educativo que es uno de los elementos esenciales para evitar las desigualdades, eso hay que tenerlo en cuenta, al igual que el sistema sanitario, aunque hay 4 pilares del estado de bienestar, pero evidentemente tanto el sistema de salud, nacional de salud, como el sistema educativo son los 2 pilares básicos en cualquier sociedad que quiera prosperar y llegar al futuro. Tenemos una sanidad financiada con impuestos. La sanidad no es un gasto, es una inversión social que debe garantizar a las personas la seguridad que están atendidas cuando lo necesiten. Y en el conjunto del Estado, la sanidad la damos desde diferentes ámbitos. En la administración central prácticamente no tiene asistencia sanitaria, tiene competencias en todos los ámbitos de sanidad desde el Ministerio, aunque tiene cedida la gestión de la asistencia a las comunidades autónomas. El Ministerio de Defensa tiene algunos hospitales todavía que van cerrándose y solamente por cuestiones estratégicas se mantienen abiertos.
El Ministerio de Educación tiene parte de los hospitales formativos, pero dan asistencia con el Sistema Nacional de Salud. Y luego tenemos las mutualidades públicas de funcionarios, que hay 3 mutualidades, MUFACE, MUGEJU e ISFAS, que la garantía de la atención la da el Estado, pero la producción del servicio se hace a través de entidades privadas. En Ocaña, que hay muchos funcionarios, a lo mejor esto lo saben mucho más. Del ámbito de la seguridad, bueno, desde la Administración Central del Estado también se tiene competencias en la atención sanitaria a través de una institución que se llama INGESA en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no son comunidades autónomas, entonces lo da el Estado. Luego en el sistema de seguridad social, además del INGESA, están las mutuas de accidentes de trabajo, como sabéis, y el Instituto Social de la Marina, que tiene también una entidad aparte para su asistencia sanitaria. Y desde el punto de vista territorial, las comunidades autónomas son las encargadas de dar la asistencia sanitaria, de dar y organizar la asistencia sanitaria y de financiar la asistencia sanitaria de la seguridad social en su ámbito territorial. Hubo un tiempo que el Salud, cuando estaban hechas las transferencias en las primeras comunidades autónomas que se hicieron, transfería a la comunidad autónoma la cantidad de dinero que se necesitaba para el mantenimiento de la asistencia sanitaria. Luego, cuando se transfirieron todas, lo que hizo el Estado fue ceder parte de los recursos que recaudaba a las comunidades autónomas en función de unos determinados criterios para que cada comunidad autónoma se organizase la asistencia sanitaria de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su criterio. Por eso no todas las comunidades autónomas tienen la misma forma de organizar los servicios. O sea, algunas personas, entre ellos yo, propugnamos que la asistencia sanitaria siempre tiene que estar bajo el ámbito de la gestión pública, pero hay otras comunidades, otras personas y otros pensamientos donde entienden que puede hacerse haciendo conciertos con entidades privadas. Esto es un riesgo porque las entidades privadas al final lo que buscan es rentabilidad económica y es difícil entender que con la salud de los ciudadanos se pueda conseguir rentabilidad económica. Entonces, las comunidades autónomas tienen, digamos, diferentes formas de gestionar su sanidad, y los ayuntamientos siguen manteniendo las grandes ciudades algo de la estructura sanitaria, pero prácticamente ha desaparecido todo. Si alguno ha vivido en una ciudad grande, recordáis que existían las casas de socorro donde se atendía por accidentes o se daba partos, etc. Entonces, tenemos en España unos pilares básicos del estado de bienestar que hay que proteger y cuidar, y centrándonos en el sistema sanitario, es necesario también identificar qué amenazas se cierren, porque no todo lo conseguido es perdurable en el tiempo o puede durar para siempre. Entre otras está la financiación insuficiente, existe una desmotivación de los profesionales sanitarios como consecuencia de la falta de recursos. Hay factores demográficos como el envejecimiento que son una amenaza para el sistema. Las corrientes neoliberales que flotan sobre la economía buscan en cada momento resquicios para infiltrarse en este tipo de actividad que genera muchísimo dinero desde el ámbito privado. En todo caso, los principios que inspiran nuestra Constitución, dando lugar a un régimen constitucional democrático basado en los principios de libertad, igualdad, justicia, con un completo catálogo de derechos y una estructura social consolidada,
En esta defensa hay que hacer una defensa numantina de nuestro sistema, porque es una herramienta de protección de la salud al tiempo que sea una potente herramienta de carácter redistributivo. Sería interesante plantearnos cada uno, cuando hablamos en economía de renta disponible, es la renta disponible, hablamos de que es la renta que queda en los bolsillos de los ciudadanos después de pagar impuestos. Sin embargo, no sumamos a esta renta cuál es el ahorro que los ciudadanos tenemos como consecuencia de disponer de un sistema de protección social como el que tenemos, en el cual ningún ciudadano tiene necesidad de tener un seguro médico para recibir, por ejemplo, asistencia sanitaria. Hay países que sería bueno ponerlo sobre la mesa, países, casi más desarrollado del mundo, el caso de Estados Unidos, donde no tiene sistema de salud público. Cada ciudadano tiene que estar asegurado en una entidad privada. Normalmente los que trabajan los aseguran a través de la empresa. El que deja de trabajar se queda sin seguro privado, por eso se considera que en cada instante en Estados Unidos hay 40 millones de personas que no tienen ningún tipo de aseguramiento médico, que es un porcentaje de población entre el 10 y 12% de gente que deja de trabajar en un momento determinado. Y todos hemos oído aquello de que cuando en Estados Unidos va alguien a un hospital, lo primero que le piden es la tarjeta de crédito para ver si lo admiten o no lo admiten. Este sistema que tenemos nosotros, que tiene carácter universal, que da protección a todos los ciudadanos independientemente de cuál es su condición, incluso si son extranjeros o nacionales, sin diferenciarlos. Es un sistema que yo entiendo que tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Es una de las mejores herramientas que nos hemos dado a través del contrato social plasmado en nuestra Constitución. Evidentemente no es perfecto, pero es muy útil para la sociedad. Y hasta hoy, posiblemente, es el mejor medio del que nos hemos dotado. Y eso nos debe llevar a mejorarlo, mantenerlo y defenderlo. Y yo podría seguir hablando mucho más cosas, pero como el tiempo se echa encima, lo dejamos aquí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la exposición, Rafael. Si alguno de los presentes quiere hacer algún tipo de pregunta al hilo de lo que nos ha expuesto el ponente, pues puede hacerlo con absoluta libertad. Sí, para afuera. Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Vázquez, soy venezolano. Soy coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana. Somos contemporáneos, pues tenemos la misma edad, 73 años. Bueno, es buena edad. Lo felicito por la excelente disertación que dio usted en la noche de hoy sobre la ley orgánica, digo yo, sí, de bienestar y seguridad social. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, es la segunda en orden decreciente, la ley orgánica. Nosotros ahorita en Venezuela tenemos un grave problema con el cumplimiento de la ley orgánica de bienestar y seguridad social. El gobierno actual ha decretado una serie de bonos, pero vea dónde caemos. No hay la igualdad, ni se cumple el principio de la justicia, que está muy plasmado en el preámbulo de toda la Constitución, que es la justicia y la igualdad. Solamente esos bonos se anexan al personal que es adicto al gobierno, tanto a la parte militar como a la parte civil. Hablando de la parte militar, se rompió
ese pensamiento de Bolívar del año 1825, cuando lo iba a Sucre, el militar no debe desviarse del ministerio de las armas. Entonces ahora hay militares uniformados que son civiles, son políticos. Tenemos dos hospitales militares principales en Venezuela, Carlos Arbelo y el Ramos Pérez Rivas, que lamentablemente a través del Ministerio de la Defensa o el Ministerio de Defensa no presta el apoyo. Aparte que nos descuentan mensualmente de nuestra pensión, los que estamos en la reserva activa, honrosamente, y los que están activos por su planilla de pago. Sin embargo, es doloroso decir, y me llora el corazón, lágrimas de sangre cuando digo eso, no de mi país, tienen que se mueren a mingua en la calle. Entonces, todo se varía constantemente o se reforman las constituciones. Los grandes historiadores dicen que los gobernantes reforman las constituciones a su libre albedrío, es decir, se pagan y se dan el vuelto. Entonces, hay más de 7 o 8 millones de venezolanos que lamentablemente hemos tenido que dejar nuestra patria. Yo soy el primero en mi promoción y no ascendí a general de brigada o a brigadier porque no acepté las condiciones del gobierno. Porque todos los militares en el mundo se meten a la profesión militar para recibir los honores que se reciben en el campo de donde nos vamos a desarrollar, defender la integridad, la soberanía, el cumplimiento de la Constitución y abrirnos con el tiempo de 30 años de servicio, recibir la bendición de los pueblos. Entonces, todo está escrito, pero no se cumple. Es lamentable. Eso pues quería complementarlo al personal aquí asistente, que es una crítica constructiva, que la ley está escrita pero no se cumple. No sé, como dice usted, Venezuela es un país democrático, pluralista, cuyos motivos esenciales son la unión, la solidaridad, la camaradería, el bienestar y la perfección. Eso no se cumple. Hay muchos generales inclusive retirados, pero no ha visto el gobierno actual, han muerto en la calle, pagando mensualmente su cuota para el cabal cumplimiento de la Ley Orgánica de Bienestar y Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, es lamentable que eso pues sirva como complemento a su disertación y luego, y lo repito, lo felicito por su extraordinaria disertación. Vale, muchas gracias. Y respecto a la situación esta de Venezuela, yo personalmente tengo un afecto especial a todos los países sudamericanos y me duele mucho el caso de Venezuela, considerando que es un país rico y que hace 40 o 50 años era un país con unos recursos enormes y que esté pasando esta situación tan calamitosa que está ocurriendo. Gracias por la información, de todas formas. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación o alguna pregunta? Sí. En primer lugar, te quería felicitar por la conferencia, por hacernos recordar las bases del estado del bienestar. Me ha gustado mucho que has explicado uno de los pilares más importantes, que es la sanidad, pero me quedé con ganas de que nos explicases otro pilar más importante también del estado del bienestar, que es la educación. No sé si habrá otra conferencia. Bueno, sí, aquí se piensa que eso se puede dar. Lo que pasa es que el tema es tan amplio porque incluso la evolución histórica, sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, para explicar lo que significa el estado de bienestar, que al final fue consecuencia del movimiento obrero, porque por lo que se ha llegado al estado de bienestar, pues luego he querido extraer lo de la salud, pero podría ser, pero es verdad que desde los años 80 tenemos la universalización de la educación, que también está transferida a las comunidades autónomas, y yo creo que tenemos un sistema educativo
muy bueno, digamos, para la finalidad en que está preparado y está hecho. Entonces, bueno, pues ahí hay un componente de más concesiones al mundo privado, con los conciertos, con colegios, instituciones y entidades de diferente tipo, y a lo mejor, bueno, pues se podría tratar en otro momento aquí mismo. Eso, tomamos nota. Bien, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues antes de cerrar, voy a pedir al presidente del Ateneo que suba y haga entrega de un reconocimiento al ponente que nos ha ocupado esta tarde. Buenas tardes. Recogemos el guante con respecto a una próxima convocatoria para estudiar todo el tema de la enseñanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí un viernes más. Gracias, señor alcalde, por tu presencia. De verdad que nos sirve de estímulo, porque no hay mal de ser representante de Ocaña, de todos los ocañenses. Nosotros llamamos a las puertas de allá donde nos permiten expresar nuestra cultura. El día 10 estuvimos en un lugar mágico, permítanme la expresión de mágico, como era el coro del siglo XVI, los dominicos. Y entonces fue este cuarteto de armonía, pues con sus voces, quien logró llenar el coro de los padres dominicos. Nosotros nos permitieron una entrada de 75 personas, no más, porque está muy protegido. Hicimos una pequeña trampa, llegamos a 69. Bueno, no sé, casi no se le prende a nadie. Muchísimas gracias, porque nosotros como Ateneo, todo lo que traemos aquí viene de forma altruista. Don Rafael, abogado de su casa, no ha pedido nada a cambio, solamente le invitamos y aquí está. Y anteriormente Fernando, y anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarteto no pide nada. Solamente nosotros le regalamos unas flores como un símbolo, nada más. Algunos viernes de cada mes nosotros intentamos parar el reloj. Evitamos el ruido que hay fuera. Y fuera hace mucho ruido. Está la cosa molesta, es desagradable. Pero nosotros intentamos parar el reloj. A pesar de que cuando ahora salgan, verán que el reloj ha seguido funcionando. Llegarán, y hemos pasado la media de forma tranquila, porque hemos conseguido serenar el pensamiento, hemos conseguido empillar el alma, hemos conseguido acompasar el corazón a través de música y conocimiento, a través de arte y sabiduría. Es muy difícil la conferencia que hoy ha dado don Rafael, muy difícil. No todo el mundo está preparado para oír lo que han dicho ustedes. Cualquier persona puede haber tenido cosas que él me ha dicho, pero sí que me dijo. Ocaña en estos momentos tiene 16.000 habitantes. 16.000. Eso es lo oficial. Pero está por la misma medicina que cuando, vuelvo a repetir, está por la misma medicina que cuando teníamos de 1000. Pero Ocaña no tiene 16.000
más de 20.000 habitantes. Y esos 20.000 habitantes cada mañana van a los centros de salud, van a los colegios, van a los institutos. No miran nada más que ellos exigen que haya un médico, que haya una enfermera, que haya un profesor, pero son los mismos médicos de hace años. Son los mismos. Nos lo tenemos que repartir entre todos. Y somos nosotros los que somos consecuentes con que ese reparto no termine por asfixiarnos. Ahí está la palabra solidaridad. Tenemos que repartirnos lo que hay. Solamente esta frase. Tenemos que repartirnos lo que hay. Es el caso. Don Rafael, hemos recibido con los brazos abiertos el currículum de don Rafael. Habrán visto nada más que tiene 3 carreras. Pocas. Se lleva toda la vida estudiando. Pero al mismo tiempo es un humanista. No ha escondido su pensamiento. Lo ha expuesto. Ha hablado de la historia de la medicina. Y nosotros, como somos humildes, nosotros los de la Ateneo somos 4. Nosotros no venimos aquí a decir, somos muchísimos, tenemos un éxito maravilloso. No, somos 4. Los de Ateneo somos 4. Pero con unas ganas, con una ilusión, con una fuerza que solamente le da la cultura. La cultura nos da fuerza, la cultura nos da confianza. Y lo que más fuerza y confianza nos da son todos y cada uno de ustedes. Ustedes son nuestra fuerza. Y antes de entregarle lo que nosotros más valor tiene a don Rafael, decirles solamente algo. Que nosotros solamente apreciamos la calidad, no la cantidad. Nos quedamos con la calidad. Y la calidad son todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y inmediatamente le pasamos a dar lo que más valor tiene para nosotros. Rafael, nosotros queremos darte nuestro diploma de honor. Es el Ateneo de Ocaña, otorga la presente mención de honor al ilustre investigador de la economía de eficiencia e innovación, a don Rafael Díaz Regañón García Alcalá, por su dedicación a la sociedad. Esto te lo firmamos, mi compañera la vicepresidenta Amalia, y tu amigo, que me tienes aquí para lo que tú necesites. Muchísimas gracias, muy amable. Y así mi amor. Creo que ha sido un fallo mío, me he saludado al alcalde de Ocaña, Eduardo, que está aquí de todo esto, y yo quiero felicitar personalmente agradeceros a todos vuestra presencia, haberme escuchado, pero quiero felicitar, de forma muy especial, la labor que hace el Ateneo, su junta directiva, por esta labor que hace de tener un foro abierto donde podamos venir, escuchar, aparte de deleitarnos con las canciones que nos ofrezcan con armonía, pero escuchar planteamientos de diferente índole, es decir, un espacio abierto, como dice Enrique, al pensamiento y a la cultura, y yo les animo a seguir en esta línea. Para algunos, como yo, que hemos tenido por batallas en esta comarca, hemos publicado alguna revista durante muchos años, no sé si los más jóvenes no, pero a lo mejor algunos recuerdan Ecos de la Mesa, un proyecto que
muchos años estuvimos haciéndolo, para gente como yo, el que siga habiendo gente que sea capaz de dedicar su tiempo a montar actividades, sobre todo para que sea satisfacción de los que podamos venir a verlas, creo que es muy meritorio y creo que merecen el mayor reconocimiento por nuestra parte. Y yo a ellos sí que les pido a vosotros un aplauso para ellos.